Lo llamaron rey. Pero detrás de las puertas del palacio, era algo completamente diferente. Cada familia real esconde secretos. Pero este, en seda, empapado de vergüenza y encerrado en un cofre de cedro, era tan inquietante, incluso el Papa se involucró. No era solo el monarca más odiado en la historia española. Era un hombre cuyas propias esposas murieron gritando. Un gobernante cuya obsesión más profunda no era poder. Era el control, sobre cuerpos, por inocencia, sobre el silencio. Y lo que dejó atrás no fue solo un país roto. Era una colección de evidencia, demasiado oscura para hablar. Y demasiado real para ignorar. Esto no es solo historia. Esta es una historia real de lujuria, política y brutalidad al más alto nivel. Y una vez que lo escuchas, nunca volverás a mirar una corona de la misma manera. Cuando los historiadores hablan sobre los peores monarcas de la historia española, un nombre siempre se eleva a la cima. Fernando III. Su reinado no fue solo cruel, era una espiral oscura de obsesión sexual, humillación y depravación sin control. No lo llamaron el rey felón, el rey delincuente, por nada. Mientras Europa elaboraba imágenes de nobles líneas de sangre y gobernantes divinos, España vivía una pesadilla detrás de las paredes del palacio. El legado de Ferdinand no era de guerra o diplomacia, era de escándalo. De confesiones susurradas. De mujeres rotas en silencio. Porque lo que realmente sucedió durante su gobierno ha sido enterrado bajo el mito real durante siglos. Pero la verdad era mucho más fea. Esto no era solo un mal rey. Este era un hombre que convirtió el trono en un arma y el dormitorio en un campo de batalla. Y todo comenzó en una noche de bodas que sacudió incluso al Vaticano. ¿Qué sucede cuando la inocencia se encuentra con el rey monstruo? Después de que llegó la corona, la novia, María Josepa Amalia, solo 16 años, fue elegida para ser la reina de Ferdinand. Criado en un convento, enseñado a obedecer, intacto por las realidades del mundo. Entró en las cámaras reales con un rosario en la mano, y no tengo idea de lo que la esperaba. Fernando tenía 35. 2 veces su edad. Obeso, sudoración y lleno de derecho. El encanto de la realeza no se encontraba en ninguna parte, solo hambre en sus ojos y autoridad en sus pasos. Lo que sucedió después no fue lo que esperaba el palacio. En el momento en que estaban solos, la presencia del rey sola fue suficiente para abrumarla. Su enfoque era torpe, su intención inconfundible. María se congeló. Sus instintos gritaron y su cuerpo respondió con puro miedo. Ella corrió. Al otro lado de la cámara. A través de las puertas pesadas. Llanto. Confundido. Desesperado por escapar. El rey no lo tomó bien. Humillado, arremetió, no solo en su novia, sino en todos los que la rodean. Los sirvientes fueron culpados. Los asistentes regañaron. La ira llenó los pasillos del palacio. Pero para María, esa noche cambió todo. Porque lo que comenzó como una boda rápidamente se convirtió en algo completamente diferente. La naturaleza había jugado una broma cruel y la historia había pagado el precio. El secreto de Ferdinand no fue solo vergonzoso. Fue médico. Los médicos reales dejaron registros detallados, descripciones que rara vez se atrevieron a escribir. Su condición no era un regalo. Fue una maldición. Uno que confundió el cuerpo y paralizó la mente. A los 17 años, se casó con su prima, María Antonia. El partido fue político. Las expectativas eran simples. Pero el dormitorio contaba una historia diferente. Durante 11 meses, no pasó nada. Ferdinand no entendía qué hacer. Él perdió. Él dudó. Él falló. Su novia lloró a puerta cerrada, insegura si era incapaz o simplemente no estaba dispuesta. Finalmente, el confesor real, un sacerdote, fue llamado para explicar lo que nadie más se atrevió. Paso a paso. Palabra por palabra.
El heredero del trono español tuvo que ser enseñado cómo cumplir con el deber más básico de un esposo. Y cuando finalmente actuó, el resultado fue devastador. María Antonia sufrió dos pérdidas trágicas. Su salud se desvaneció. Con solo 21 años, ella murió, su cuerpo se debilitó, su espíritu roto. Debería haber terminado allí. Pero no lo hizo. Porque una vez que Fernando entendió qué poder tenía su cuerpo, nadie estaba a salvo. El príncipe que falló en la cama, se convirtió en un depredador con una corona. El poder le dio inmunidad. La lujuria le dio un propósito. Cuando Ferdinand cumplió 30 años, España lo recibió como rey. Pero la corona no lo domesticó, lo desató. Todas las noches, envueltas en negro, salía del palacio. No conocer diplomáticos. No para caminar por las calles. Pero para desaparecer en los burdeles más sucios de la ciudad. Nunca fue solo. Un círculo de jóvenes nobles seleccionados se unió a él. Hombres que no tenían vergüenza. Juntos, convirtieron el distrito de Luz Roja de Madrid en su campo de caza. Y lo que hicieron detrás de esas puertas, se convirtió en una leyenda susurrada. Ferdinand, una vez burlado por sus fracasos, ahora hizo alarde de lo que una vez lo humilló. Trató su deformidad como una insignia de honor. Un tipo de broma enfermo. Un truco de fiesta. Desafió a sus amigos a las comparaciones. Se rió más fuerte que el resto. Y de alguna manera, él siempre ganó. Courtiers dejaron de mencionar su nombre en público. Los sirvientes evitaron su mirada. En las habitaciones y los callejones, la gente murmuró su apodo como una maldición, el rey que nunca se detuvo. Pero mientras la ciudad durmió y los burdeles rugieron. Dentro del palacio, su colección de vergüenza estaba creciendo. Sus trofeos más enfermos no eran oro ni gemas, estaban empapados de sangre. Fernando no estaba contento con los burdeles. Quería prueba. Recuerdos. Después de cada llamada conquista, se llevó algo con él, una tela. Marcado. Manchado. Doblado con precisión. Almacenado en cajas de cedro debajo de la cerradura y la llave. Y estos no eran rumores. Estos eran reales. Presenciado. Catalogado. Una tela por niña. Un nombre por etiqueta. Una fecha por memoria. Nadie se salvó. No Mats Palace. No hijas de la aldea. No son las afligidas viudas que vieron a la misericordia. Si fueran vulnerables, fueron elegidos. Para Ferdinand, esto no era un deseo. Fue dominación. Su cuerpo se convirtió en una herramienta política. Su lujuria, una respuesta a la resistencia. Cada vez que España empujaba hacia atrás, empujaba más fuerte. Después de cada reforma fallida, después de cada rebelión aplastada, el número de trapos manchados en su pecho creció misteriosamente. Cada uno era un grito silencioso. Cada uno, un borrado tranquilo. Y aún así, la colección se expandió. Pero era solo cuestión de tiempo antes de que cruzara a alguien que no se rompería tan fácilmente. Porque entonces vino una reina. ¿Quién moriría con los ojos bien abiertos? Ella pensó que estaba dando vida. En cambio, ella perdió la suya. María Isabel de Braganza era joven, obediente y real por sangre. Ella también era su sobrina. Ferdinand no la eligió por amor. Necesitaba un heredero, y ella era la embarcación. Meses después de su matrimonio, María quedó embarazada. El palacio suspiró aliviado. Pero el alivio nunca dura mucho en esta historia. El niño se volvió. Trabajo estancado. El bebé estaba en peligro. También estaban ambos. Los médicos se apresuraron con su veredicto. Uno debe ser sacrificado. Fernando no dudó. Salva al niño, ordenó. Córtele si es necesario. Sin anestesia. No hay instrumentos adecuados.
solo alcohol y miedo. Cuando la cuchilla tocó su piel, María Isabel abrió los ojos. Ella no estaba dormida. Ella no estaba entumecida. Sus gritos resonaron por los pasillos del palacio, crudos, insoportables. Ella sintió todo. Y cuando terminó, el bebé se había ido. También lo fue la reina. Ella murió sobre la mesa, muy despierta y sola. Algunos culparon a su condición. Otros susurraron sobre las enfermedades que llevó. Pero Ferdinand no mostró remordimiento. Simplemente siguió adelante. Porque su muerte no lo cambió, lo alimentó. Y ahora, su próxima esposa. Me negaría a dejarlo ganar tan fácilmente. Ella rezó a la Virgen María para escapar del toque de un monstruo. María Giuseppa había sobrevivido a la noche de bodas. Pero lo que vino después fue peor. Cada noche, Ferdinand regresaba a su cámara. Y cada noche, ella luchaba. Ella pateó. Ella mordió. Ella se aferró a su rosario como una armadura. Cuando intentó explicar lo que un esposo y una esposa deben hacer, ella retrocedió con disgusto. Eso no es de Dios, susurró. Estás mintiendo. Ella lo creía malvado. Creía que el acto en sí era un pecado. Ella lo llamó impío, y lo llamó inmundo. Y en los pasillos del poder, la palabra se extiende rápidamente. El rey de España, rechazado por una novia adolescente. Una humillación susurró en todos los rincones de Europa. Entonces Fernando hizo lo que ningún hombre había hecho antes. Él escribió al Papa. La carta rogó ayuda. Convencer a su esposa de que obedecerlo no era solo deber marital, sino que era divino. Roma respondió. Cuidadosamente redactado. Inconfundiblemente claro. Pero incluso la intervención divina no pudo derretir su resolución. Ella estuvo de acuerdo solo en 3 condiciones: rezaría el rosario completo, mantendría los ojos cerrados y pensaría en la Virgen María todo el tiempo. Ferdinand, una vez temido y adorado, ahora yacía impotente, rogando el calor de una chica que se volvió hacia Dios. Pero su deseo de un heredero no moriría con su silencio. Cuando la lujuria se encuentra con el diseño, una almohada de seda salva el trono. María Cristina no era como las otras. Era joven, hermosa e inteligente, pero lo más importante, estaba preparada. La cuarta esposa de Ferdinand también era su sobrina. Pero a diferencia de sus predecesores, ella vino con un plan. Ella había estudiado sus fracasos. Los abortos espontáneos. La resistencia. La humillación. Y ella trajo una cosa que ninguna reina antes de que ella tuviera: estrategia. Un médico real examinó los registros. Estudió la condición de Ferdinand. Y ofreció una solución que sonaba absurda, pero podría funcionar. Un cojín de seda personalizado. Fino, acolchado y medido con precisión. En su centro, un agujero. Lo suficientemente profundo como para permitir solo lo que era médicamente necesario. Nada más. No era romántico. Ni siquiera era humano. Pero era seguro. Fernando se resistió al principio. Al rey que una vez se jactó de burdeles no le gustaban las limitaciones. Pero María Cristina era persuasiva. Ella lo llamó práctico. Necesario. Para el futuro de España. Y en cuestión de meses, la noticia apareció: la reina estaba embarazada. El 10 de octubre de 1830, nació una niña. Isabella II. Un milagro envuelto en seda y cálculo. Pero no todos celebraron. Porque una niña en el trono encendería un fuego a través de España. Reescribió la ley. Su hermano respondió con la guerra. Cuando nació Isabella, el palacio se regocijó. Pero la ley no lo hizo. La sucesión española siguió la ley sálica: no las hijas podían heredar la corona. Durante siglos, no había sido cuestionado. Hasta que Ferdinand lo desafió.
En 1830, emitió la sanción pragmática. Un decreto para anular la antigua ley. Su hija gobernaría, sin importar el costo. Pero el costo llegó rápido y brutal. Su hermano, don Carlos, se negó a aceptar a una heredera. Reclamó la corona por sí mismo. Y España, ya frágil, explotó. Comenzó la primera guerra carlista. La sangre inundó el campo. Las familias se dividen. Ciudades quemadas. ¿Y Fernando? Lo vio suceder. Viejo. Enfermo. Ahuecado por años de indulgencia y decadencia. El trono que había pasado toda una vida corrompiendo, ahora estaba fuera de su control. En 1833, Ferdinand murió. Un depredador en la vida. Un fantasma en la muerte. Dejó atrás un niño y un reino en la guerra. Pero también dejó algo más. Algo más oscuro. Algo no registrado en leyes o crónicas. Porque su legado no era solo político. Fue almacenado en una caja. Y lo que encontraron en su habitación perseguiría a España para siempre. Dentro de un cofre cerrado yacía los secretos más oscuros de la corona. Después de la muerte de Ferdinand, el palacio entró en silencio. Pero a puerta cerrada, comenzó una búsqueda tranquila. María Cristina ordenó un inventario privado de las pertenencias del rey. Era rutina, hasta que abrieron un cofre de cedro en la parte posterior de su cámara privada. Dentro había docenas de cuadrados de tela. Algunos desgarrados, otros doblados. Cada uno manchado. Cada uno etiquetado. Un nombre. Una fecha. Un lugar. Y cuando se compararon las fechas, se alinearon. Rebeliones. Ejecuciones. Crisis políticas. Después de cada acto de violencia en las calles, otra tela apareció en el cofre. Algunos nombres eran familiares. Hijas de oficiales rebeldes. Mayada del palacio. Chicas rurales de pueblos que nunca hicieron los mapas. Víctimas de la guerra, y de él. No era una caja de recuerdos. Era un libro de abuso. María Cristina, horrorizada, dio una sola orden: quemarlo todo. Pero algunos vieron lo que yacía dentro. Grabaron lo que podían. Sus testimonios coincidían. Sus recuerdos nunca se desvanecieron. La colección se había ido. Pero la verdad ya se había extendido. Porque incluso después de su muerte, los crímenes de Ferdinand susurraron a través de los pasillos. Y la pregunta que nadie podría responder aún queda. ¿Cuántos nombres nunca fueron escritos?